Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea la hora en que estén revisando esta clase. En esta oportunidad hablamos de una clase de fisiología donde nuestro objetivo va a ser estar conversando acerca de la célula y sus funciones. Ahora quiero dejar muy en claro desde ya que esta no se trata de una clase de profundización de los temas, solamente es un recordatorio de los elementos mínimos a recordar para poder desarrollar de buena forma todo lo que nos va quedando de semestre. Así que bienvenidos a Células y Funciones. Como siempre ustedes van a tener acá los aprendizajes esperados y de qué forma van a estar tributando para su formación como profesionales de enfermería. Así que primero vamos a hablar de cómo es que está organizada esta cosita que está acá. Esta cosa que es la célula. Si nos damos cuenta, la célula es la unidad más pequeña que tiene la naturaleza, como organismo a eso me refiero, que está rodeada por una membrana, al medio tiene un núcleo y está también compuesta en su interior de varios organelos y el citoplasma. Ahora, esta cosita que tenemos acá es la célula y la célula está compuesta por un núcleo, diversos organelos y el citoplasma, todo esto rodeado por la membrana celular. Ahora, recordemos que esta membrana celular también tiene la habilidad de poder separar los diferentes tipos de líquidos de nuestro cuerpo. Recordemos que tenemos el líquido, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en la clase de homeostasis y organización de los líquidos, tenemos el líquido intracelular y también tenemos el líquido extracelular. El líquido intracelular es aquel que se encuentra al interior de la célula y también tenemos el líquido extracelular, que es aquel que se encuentra por fuera de las células. Pero también recordemos que el líquido extracelular se divide en dos, se divide en el plasma, y el plasma es la parte líquida que va viajando a través del vaso sanguíneo. Y también tenemos el líquido intersticial, y el líquido intersticial es todo aquel que va a estar por fuera de la célula, pero también afuera del vaso sanguíneo. Entonces es la hidratación que hay entre las diferentes células de un mismo tejido. Ahora, todos los elementos que componen la célula se conoce como protoplasma. Todos los componentes y todas las sustancias que componen la célula se les conoce como protoplasma. ¿Y qué cosas podemos encontrar como componentes de la célula o qué cosas podemos encontrar como protoplasma de la célula? Primero aparece el agua. El agua corresponde a entre el 70 al 85% del peso total de la célula. Es decir, si pusiéramos como ejemplo que una célula pesa 1 litro, 700 a 850 ml corresponde a el total del peso de la célula. También tenemos la presencia de iones, que son sustancias químicas inorgánicas, pero que logran eh, traspasar a través de la membrana, tales como potasio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato y en menor proporción sodio, cloro y calcio. También otro elemento presente en el protoplasma corresponde a los lípidos, y los lípidos en general corresponde al 10% del peso total de la célula. Ahora, estos lípidos o grasa que contiene la célula están distribuidos en diferentes partes, tales como fosfolípido, y el fosfolípido es aquel que le entrega el soporte y la estructura a la membrana. También tenemos el colesterol, que permite que haya fluidez a través de la membrana. También tenemos los triglicéridos, que los triglicéridos tienen como función el almacenamiento de energía, la que se va a estar acumulando principalmente en las células adiposas. Es por eso que uno puede esperar que en personas que tienen una dieta alta en grasa, es posible que tenga un aumento exagerado de triglicéridos. Y también es probable que una persona que sufra de obesidad también tenga los triglicéridos altos. ¿Por qué? Porque si una persona come mucha grasa, su cuerpo tiene muchos triglicéridos. El triglicérido se almacena principalmente en las células adiposas. Así que una persona que tiene obesidad, tiene los triglicéridos altos y les acumula en su cuerpo, entre más triglicéridos tiene, la célula adiposa más triglicéridos tiene, es más grande y su tamaño claramente va a ser mucho mayor. Y también tenemos las grasas neutras, que son conocidas como los triacilgliceroles, que también tienen como función estar siendo fuente de almacenamiento de energía.
También como otro elemento del protoplasma tenemos los hidratos de carbono, también conocidos como carbohidratos, que desempeñan un papel esencial y fundamental en el proceso de la nutrición a nivel celular. Lo que sí hay que considerar que el ser humano no almacena grandes cantidades, en términos generales, cada célula solamente el 1% corresponde a hidratos de carbono. En los músculos podemos tener que se observa que hay una cantidad aproximadamente un 3% y en el hígado más o menos de un 6%. Ahora, estas veces en que se logra almacenar los carbohidratos o hidratos de carbono, se almacena principalmente en el músculo y el hígado. Por eso entonces podemos ver que en el músculo y el hígado la cantidad de carbohidratos es mayor. ¿Y de qué forma lo puedo observar? No lo voy a encontrar como carbohidrato, pero sí lo voy a encontrar almacenado en forma de glucógeno, que esto tiene que mucho que ver con el metabolismo de la glucosa, porque por cierto, cada vez que ustedes lean el prefijo o sufijo gluco, es porque esa molécula trae en alguna parte hidratos de carbono. Eso entonces en términos muy generales, vuelvo a reiterar, el protoplasma está compuesto principalmente de agua, que representa cerca del 70-85% del peso total. También tenemos la presencia de diferentes iones, y estos diferentes iones tienen diferentes cantidades de concentraciones. Hay algunos que están en mayor cantidad o concentración dentro de la célula, otros que están principalmente al exterior de la célula. También podemos ver que tenemos proteínas, que algunas van a ser proteínas estructurales que dan soporte y estructura a la célula. Y también tenemos las células, tenemos las proteínas, bien digo, las proteínas del tipo globular, también conocidas como funcionales, que son finalmente las enzimas. Y las enzimas son sustancias del tipo proteico que van a estar estimulando diversidad gigante de diferentes procesos que se van a estar activando gracias a las enzimas, que también vamos a estar hablando algunas de ellas cuando estemos en alguna de las clases que vienen a continuación. También tenemos la presencia de hidratos de carbono o carbohidratos, recordando que solamente corresponde al 1% del peso total. Sin embargo, si nos podemos analizar la célula de los músculos, esta porcentaje presente dentro de la célula muscular es cerca de un 3% y en el hígado cerca de un 6%. Esto entonces nos dice que el cuerpo, si hay alguna parte donde almacena glucosa, es justamente en los músculos estriados y en el hígado. ¿Y de qué forma almacena este carbohidrato? No lo almacena en forma de glucosa, pero sí lo almacena en forma de glucógeno. Si bien es cierto, la célula tiene su propia membrana plasmática, también hay que considerar que al interior de cada célula, como les comentaba recién, hay diversos organelos. Y estos diversos organelos también tienen su propia membrana. Lo bueno de aprender y estudiar esto es que la estructura o la conformación de la membrana plasmática que rodea a toda la célula y la membrana que rodea a cada organelo en términos generales son bastante similares. ¿Por qué? Porque ambas están compuestas, uno, por lípidos, y los lípidos impiden el movimiento libre del agua y también de las sustancias hidrosolubles, ¿ya? Entonces permite que el líquido que tiene que estar afuera se quede afuera y el líquido que tiene que estar adentro se queda adentro, ya sea para el organelo o también la célula en su conjunto. Y también tenemos la presencia de proteínas, ya sea en la membrana plasmática o en la membrana del organelo, y estas proteínas van a estar atravesando por completo la membrana y van a estar formando canales. ¿Canales para qué? Canales para que estén cruzando de un lado para otro diferentes sustancias. Ahora, ¿de qué forma cruza esa sustancia X desde afuera hacia adentro o viceversa? Eso lo vamos a ver en la clase que viene más adelante, titulada Sistemas de comunicación intercelular y transporte de membranas. Vuelvo entonces a insistir en lo mismo. Tanto la célula en su conjunto como cada uno de sus organelos, ambas tienen membranas, ambas están compuestas por lípidos y el lípido permite que el agua se mantenga donde debe estar, adentro o afuera, según corresponda, y también está compuesta por proteínas, las proteínas que van a estar atravesando por completo la membrana, formando entonces canales. ¿Y cómo es que está compuesta esta membrana plasmática? De varios componentes. Uno de los principales es que esta capa bifosfolipídica, es decir, esta capa doble, está compuesta por diferentes grasas. Está compuesta por los fosfolípidos, los esfingolípidos y el colesterol.
El más abundante de todos, ya logramos más o menos sacar cuenta que son los fosfolípidos. Cada fosfolípido, que lo voy a estar marcando acá con este lápiz rojo, es esta unidad por completo, es solamente una. Por eso entonces que se llama doble capa o bicapa de fosfolípidos, porque tiene una capa que está hacia el exterior, es decir, hacia el extracelular, y una capa que está hacia el interior, es decir, el líquido intracelular. A considerar de cada unidad de fosfolípido está compuesta por una cabeza y está compuesta por dos colas. Las colas son hidrofóbicas. Y cuando me refiero a hidrofóbicas me refiero a que le tienen fobia al agua y no quieren estar con el agua. Así que entre sí se están mirando. ¿Para qué? Para no tener contacto ni con el líquido extracelular ni con el líquido intracelular. Pero a su vez, el fosfolípido, además de las colas, tiene como otra estructura esta cabeza. Y la cabeza son hidrofílicas, es decir, le gusta estar en contacto con el agua. Es por eso entonces que una cabeza se encuentra mirando hacia afuera, hacia el líquido extracelular, y la otra cabeza se encuentra mirando hacia adentro, hacia el líquido intracelular. Bueno, entonces a insistir, la membrana está principalmente formado por diferentes grasas, fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. El más abundante de todos son los fosfolípidos y cada fosfolípido está compuesta por dos colas que son hidrofóbicas y una cabeza que es hidrofílica. Como son dos capas, ambos pares de colas están mirando hacia adentro y ambas cabezas están mirando cada una hacia el diferente líquido con la que va a estar en contacto, sea el líquido intracelular o sea el líquido extracelular. También tenemos que como composición de esta membrana tenemos algunas moléculas de colesterol que en este caso están marcadas en este esquema ahí. Y vuelvo a reiterar, pese a que recién lo dije en esta misma presentación, que el colesterol que se ubica en la membrana plasmática tiene como función aumentar la fluidez y permitir el paso de ciertas sustancias. Esta membrana, formada por fosfolípidos, es altamente permeable a sustancias liposolubles. Pensemos y escuchemos bien la palabra. Cuando hablamos de una sustancia que es liposoluble, es porque es soluble en lo lipo, y los lipos siempre son asociados a grasas. Así que, para que una sustancia pase desde el líquido extracelular en dirección al intracelular, tiene que ser capaz de pasar por las grasas. ¿Cuáles grasas? Las que se encuentran en el interior de la membrana plasmática. Así que tenemos que hay una molécula que se encuentra acá, que quiere cruzar hacia el intracelular, tiene que tener la capacidad de ser soluble en grasas. Por eso tiene que ser liposoluble para poder pasar por acá y cruzar de un ambiente a otro. Entre ellos tenemos oxígeno, dióxido de carbono y alcohol. Si uno se puede pensar bien, uno dice, mira, curiosamente el oxígeno y el dióxido de carbono son elementos que están asociados a que el oxígeno es el combustible de la célula y el dióxido de carbono es el desecho de cada célula. Y esto es como casi obvio. Si nosotros sabemos que todas las células del cuerpo requieren oxígeno y todas las células del cuerpo generan como desecho dióxido de carbono, claramente sería muy caótico y sería muy costoso en cuanto a energía si estas sustancias no fueran liposolubles. Porque si no fueran liposolubles no podrían pasar fácilmente a través de la membrana y tendrían que usar algún tipo de canal. Pero si se usaran canales, se requeriría de energía. Entonces, entendiendo que cada célula requiere siempre de oxígeno y cada célula genera dióxido de carbono, lo importante es que éstas puedan pasar fácilmente sin gastar tanta energía. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de ser liposolubles. También tenemos otro conjunto de sustancias que son las sustancias hidrosolubles, y las sustancias hidrosolubles son muy malas para poder cruzar la membrana. ¿Qué sustancia tenemos como sustancia hidrosoluble? Solamente como ejemplo, la glucosa y los iones. Es por eso que la glucosa y los iones, como son hidrosolubles, no pueden cruzar libremente a través de la membrana. Y como no pueden cruzar libremente a través de la membrana, tienen que hacerlo a través de diferentes canales. Tienen que hacerlo a través de un puente, pero esos puentes tienen un peaje. Y ese peaje cuesta energía. También
tenemos presencia de algunas moléculas de carbohidratos en la membrana, pero tiene una participación que es un poquito menor. Tal como les comentaba recién, una molécula de un carbohidrato se puede unir con una proteína y de esta forma entonces forma un receptor. Pero también existe una sustancia llamada el glucocálice. Y el glucocálice se caracteriza porque es un recubrimiento que rodea a la célula. ¿Y cuál es la función del glucocálice? Es una especie de pegamento que va a permitir que las diferentes células entre sí se vayan adhiriendo para formar una estructura y un tejido que sea de mayor tamaño. La importancia que tienen estos carbohidratos, a pesar de que en cantidad son muy poquititos, son cuatro elementos. Uno, poseen carga negativa. Y al poseer carga negativa, van a estar siempre repeliendo moléculas o sustancias que tengan carga negativa. También tiene como segunda función, y algo se lo estuve comentando recién, es permitir la unión entre sí de las diferentes células para formar tejidos. También tiene la función de ser receptor para diferentes hormonas o diferentes sustancias. Y también participa en algunas reacciones inmunitarias por parte del sistema inmune. En cuanto a la presencia de proteínas en la membrana, existen dos tipos distintos. Están las proteínas integrales y también están las proteínas periféricas. En cuanto a las proteínas integrales, tienen diversas funciones. Uno, funcionan como receptores de sustancias. Es decir, aquí tenemos un ejemplo que va a ser una proteína que se junta con una molécula de un carbohidrato para formar una glucoproteína y va a funcionar como receptor. Y cuando me refiero a que funciona como receptor, es aquella que va a estar recibiendo los mensajes provenientes desde otras células para enviar un mensaje al interior de la célula. También tenemos que hay otras proteínas que son parte de la membrana que tienen la función de ser transportadores, que este transporte puede ser a favor o en contra el gradiente de presión, que lo vamos a estar entendiendo cuando veamos justamente la clase de transporte a través de la membrana, y también tiene la función de canal, que un canal es simplemente que es un túnel que permite el paso desde un ambiente al otro, esta vez sin gastar tanta energía como lo diría, por ejemplo, en el caso de una proteína en forma de transportador. Vamos a ver un pequeño video, chiquillos. Tiene el código QR, abajo su link para ver en YouTube en caso que lo estén viendo en el PDF. Veamos. The plasma membrane is a fluid skin of lipids and protein that surrounds and protects the cell and controls what can enter and exit. Dispersed across the plasma membrane are proteins that allow the cell to import nutrients, export wastes, and to communicate with other cells. Bueno, este videíto, lamentablemente no alcancé a ponerle la traducción, pero habla de que la membrana plasmática es una especie de piel que está hecha de lípidos y proteínas que protege la célula porque la está rodeando y está controlando la entrada y salida de diferentes sustancias. La cruzan diferentes proteínas que van a estar haciendo la función de permitir la importación o exportación de diferentes sustancias. Solamente para reiterar, los hidratos de carbono están presentes en la membrana plasmática, tienen carga negativa, así que repelen las moléculas que son negativas. Tienen la función de glucocálice que permite la unión entre las diferentes células. Funcionan también como receptores de hormona y participan en algunas reacciones del tipo inmunitaria. Ahí podemos ver entonces en el video, estamos viendo una célula por afuera. Podemos ver las diferentes dos capas que tiene la membrana y llegan diferentes hormonas que llegan hasta esta proteína que cruza la membrana desde afuera hacia adentro, y una vez que llega esta enzima u hormona hasta el receptor se activa y envía un mensaje hacia el interior de la célula. Si ustedes gustan nuevamente pueden ver a través del código QR o a través de darle clic en el link.
Eso entonces, muchachos, en cuanto a la composición de la membrana. Sin embargo, también recordemos que al interior de la célula existen diferentes órganos que tiene la célula en su interior, que son conocidos como los organelos. Si bien es cierto, esto es contenido que ya tienen que haber visto en alguna asignatura anterior, vamos a hacer solamente un pequeño repaso y un recordatorio de qué se compone cada una de ellas. Primero tenemos el retículo endoplasmático. La función del retículo endoplasmático es sintetizar diferentes sustancias. Y estas diferentes sustancias pueden ser proteínas, hidratos de carbono, lípidos, pero también pueden ser capaces de sintetizar otros organelos que son parte de la célula, tales como por ejemplo los lisosomas, los gránulos secretores y algunas vesículas. En términos generales, el retículo endoplasmático está compuesto por túbulos y vesículas que cubren gran parte del citosol. The endoplasmic reticulum is a maze of internal membranes that serves as a site of manufacture, storage, and transport of ions, lipids, and proteins. Ahora, en algunos libros que son un poquito más antiguos, hacía la separación entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Hoy en día se habla de que hay uno solo, se habla solamente del retículo endoplasmático, a secas. Sin embargo, en la pared del retículo endoplasmático se unen unas estructuras llamadas ribosomas, y es la presencia de los ribosomas presentes en el retículo endoplasmático que permite la síntesis en particular y en especial de proteínas. Una vez que estas proteínas son sintetizadas en este segmento que se caracteriza por ser rugoso por la presencia de los ribosomas, estas proteínas entran al aparato de Golgi envueltas en una vesícula, y una vesícula finalmente es una especie como de bolsa que tiene sustancias en su interior. Entonces, a modo de resumen, podríamos comentarlo. El retículo endoplasmático liso se dedica principalmente a la síntesis de sustancias lipídicas, versus que el retículo endoplasmático rugoso se caracteriza por la síntesis de proteínas. Ahora, vuelvo a insistir en que retículo endoplasmático liso y rugoso son exactamente la misma estructura. ¿Cuál es la diferencia? Que el retículo endoplasmático hay un segmento, principalmente en la pared, al que se le unen ribosomas, y este ribosoma le dan entonces esta especie de porosidad, y es desde ahí donde nacen las proteínas, pero vuelvo a insistir en lo mismo, organelo como retículo endoplasmático hay solamente uno, que tiene dos funciones distintas, pero como estructura es única. Veamos ahora un pequeño videito donde vamos a ver la presencia de los ribosomas, que son los que le dan entonces la rugosidad al retículo endoplasmático y facilitan la síntesis de proteínas. Ribosomes are protein-making factories that read the genetic information contained in messenger RNA from the nucleus and use it to manufacture proteins. A typical cell contains millions of ribosomes, either wandering in the cytosol or attached to the surface of the endoplasmic reticulum. También tenemos como otro organelo presente en la célula el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encuentra casi unido, casi al lado del retículo endoplasmático, y va a estar recibiendo las vesículas del retículo endoplasmático, y estas sustancias que vienen de las vesículas son sustancias prefabricadas y preelaboradas para que sean finalmente desarrolladas en el aparato de Golgi. Entonces, una vez que el aparato de Golgi recibe la vesícula del retículo endoplasmático, termina la síntesis de los lisosomas, de algunas vesículas secretoras y otras sustancias que son propias del citosol o citoplasma. Veamos ahora un pequeño videito de el aparato de Golgi. The Golgi apparatus is a stack of flattened membrane discs that process newly made proteins and lipids from the endoplasmic reticulum. During their journey through the Golgi, proteins are modified and packaged and then directed to their final destination within the cell or to the plasma membrane for secretion.
si hacemos una pequeña captura de pantalla, chiquillos, del video que acabamos de ver, nos damos cuenta aquí. Aquí tenemos el retículo endoplasmático. En su pared están adheridas los ribosomas. Y como es el retículo endoplasmático que tiene adheridos ribosomas, a este segmento le vamos a llamar el retículo endoplasmático rugoso. Y es el que es capaz de generar proteínas. En el segmento del retículo endoplasmático donde no hay ribosomas, se le caracteriza o se le designa como retículo endoplasmático liso. Y desde acá aparecen entonces los lípidos. Ya sea que se generen proteínas por parte del rugoso o se generen lípidos de parte del liso, sea como sea, la sustancia fabricada va a estar dentro de diferentes vesículas. Estas diferentes vesículas van a llegar hasta el aparato de Golgi y en el aparato de Golgi van a terminar de fabricarse, van a terminar de prepararse de buena manera para que después el aparato de Golgi los libera hacia el exterior en forma de vesículas, y cuando me refiero al exterior me refiero a que los va a liberar en dirección al citosol para que estas sustancias generadas vayan a cumplir su respectiva función deseada. También tenemos como otro organelo presente dentro de la célula los lisosomas. Los lisosomas constituyen el sistema digestivo intracelular, porque son vesículas que están rodeadas por una membrana y que en su interior tienen sustancias del tipo digestivo y que buscan degradar estructuras celulares dañadas, partículas alimentarias ya digeridas y también materiales o desechos de otros procesos metabólicos, como por ejemplo restos de bacterias que hayan quedado después de que, por ejemplo, haya sido fagocitado por un glóbulo blanco. Cosa importante a considerar es que posee, como muchos otros organelos, posee su propia membrana. Y es importante que esta membrana siempre esté en muy buenas condiciones. ¿Por qué? Porque si este lisosoma viera dañada su membrana, todas las enzimas digestivas quedarían dando vueltas en el citosol. Como esta estaría presente en el citosol, va a comenzar a degradar todas las estructuras que se encuentran al interior de la membrana. Así que va a literalmente a comerse la célula porque la va a degradar y la va a terminar transformando en glucosa desde los carbohidratos y en aminoácidos desde las proteínas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque literalmente va a ser una digestión de la misma célula. Por eso entonces que este organelo es muy importante que su membrana se mantenga intacta para permitir entonces que, comillas, este ácido que se encuentra al interior del lisosoma se mantenga siempre ahí y no sea capaz de dañar otras estructuras. Veamos también entonces un video como lo hemos hecho con todos los otros organelos. Lysosomes are small vesicles that digest and break down food, waste materials, and unwanted cell debris, and recycle their components as nutrients. The interior of lysosomes is acidic, which activates digestive enzymes that only work in this environment. También tenemos al interior de la célula las mitocondrias, que son las encargadas de liberar la energía de la célula. Esta energía se consigue principalmente de las reacciones químicas con los tres tipos de alimentos: glucosa derivada de los hidratos de carbono, los ácidos grasos derivados de las grasas y los aminoácidos procedentes de las proteínas. Una vez que los alimentos ingresan a la célula y se transforman entonces en glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, y se encuentran en el interior de la mitocondria, ocurre entonces el ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico, donde otras enzimas que se encuentran al interior de la mitocondria van a estar generando energía en forma de adenosina trifosfato o trifosfato de adenosina, también conocida como ATP, pero van a estar generando como desecho hidrógeno, dióxido de carbono y también agua. ¿Por qué les cuento esto? Porque el dióxido de carbono, el CO2, tiene una gran importancia cuando vayamos a hablar de la fisiología respiratoria. El hidrógeno también tiene una gran importancia cuando vayamos a hablar de la fisiología respiratoria, y el agua también exactamente lo mismo. De hecho, justamente es esto que nos permite entender de por qué cuando uno
expira aire frente a un vidrio, frente a un espejo, queda empañado, que de momento pareciera un poquito complejo, pero lo vamos a entender cuando lleguemos hasta ese momento en particular. Ahora, por si acaso, las mitocondrias también son estructuras que se reproducen por sí mismas. Les voy a dejar entonces un link de un podcast que está dispuesto en Spotify de un programa de una española que se llama Bacteriófagos, donde justamente habla acerca de una de las teorías de cómo es que existen las mitocondrias y también hace un pequeño repaso respecto a algunas otras estructuras que se encuentran dentro de la célula. Es bastante interesante, bastante cortito, no dura más allá de unos 20-25 minutos, así que los invito entonces a que también lo puedan ver. The major function of the mitochondria is to provide the cell with energy in the form of the energy-rich molecule ATP. Mitochondria are dynamic and come in a variety of shapes and sizes, fusing and dividing to suit the changing needs of the cell. Ahora, el ciclo de Krebs, en realidad, si uno quisiera hacer una descripción completa y detallada, es esto. Probablemente ustedes vieron algo un poquito más abreviado cuando estuvieron haciendo la asignatura previa al ingreso de fisiología. Ya, así que tranquilidad. Bueno, les voy a dejar un pequeño video, quizás a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, quizás hasta les sirvió para poder estudiar, pero los invito entonces a ver este video de cómo con rap se puede aprender el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Rap para la facultad. Rap medicina. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por la enzima conitasa. Y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse me forma el isocitrato. Y una oxidación forma el oxalosuccinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción. Los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalosuccinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo novato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa, enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen 3 ATPs otra vez, mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima succinil-CoA dioquinasa, se libera un ATP más en el proceso. Llégale, colega, al ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizado proceso por la enzima fumarasa, y el malato se oxida y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició el principio, y llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. El citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por la enzima Ahora finalmente, muchachos, vamos a hablar un poquito de la ingestión de la célula, conocida como el proceso de la endocitosis. Cuando hablamos de endocitosis nos referimos al proceso en que la célula va a estar ingiriendo diferentes partículas, es decir, partículas que se encuentran en el líquido extracelular y que la célula busca que ahora estén en el ambiente intracelular. Dentro del proceso de la endocitosis en realidad tenemos 2 subtipos.
El primero que aparece es la pinocitosis. Y la pinocitosis se caracteriza porque es la ingestión de pequeños glóbulos de líquido extracelular que forman vesículas diminutas en el citoplasma celular. ¿Cómo es que ocurre esto? Tenemos unas vesículas revestidas y estas vesículas revestidas tienen ciertos receptores. Cuando una sustancia llega a esta fosita, que ese es su nombre técnico, una vez que llega a esta fosita, esta molécula que yo quiero capturar hace contacto con los receptores. Entonces estas hendiduras revestidas, llamadas fositas, reciben la sustancia que se quiere llevar hacia el interior de la célula y tiene contacto con estos receptores. Una vez que esta molécula activó los receptores, por dentro de la célula existe una proteína fibrilar llamada claritina y también hay un filamento contráctil que está compuesto de actina y miosina. Entonces, se activa la claritina, se activa la actina y la miosina y empiezan literalmente a llevar esta vesícula hacia su interior hasta que la ingiere por completo, formando entonces una vesícula que queda al interior de la célula sin generar ningún tipo de daño en la membrana plasmática. Una vez que esta molécula se encuentra en contacto con los receptores presentes en esta hendidura revestida, vuelvo a insistir en lo mismo, conocida como fosita, la claritina, la actina y la miosina se activan y empiezan a contraerse hasta invaginar por completo este segmento de la membrana, generando entonces una vesícula al interior de la célula sin generar ningún tipo de daño a nivel de la membrana plasmática. Por otra parte también tenemos que se puede producir el proceso de la endocitosis, esta vez de partículas grandes. Cuando hablamos de partículas grandes que van a ser endocitosis, es decir, son partículas que van a ingresar al interior de la célula, se llama fagocitosis, que es un proceso que es muy similar a la pinocitosis, solamente que esta vez vamos a estar capturando partículas que son de mayor tamaño y no moléculas que son de un menor tamaño, tales como bacterias, células o porciones de tejido que están en proceso de degeneración o en proceso de apoptosis. Ahora, esta ingestión tiene lugar de una forma muy parecida a la pinocitosis, salvo que implica la participación de partículas grandes y no de moléculas. ¿Cómo se produce esto? Cuando la partícula que es de mayor tamaño toma contacto con la pared externa de la membrana plasmática para posteriormente invaginarse y, tal como pasaba entonces a nivel de la pinocitosis, se forma una vesícula que queda al interior de la célula. Ahora pensemos lo siguiente, ¿qué ocurriría por ejemplo en el caso de los microorganismos que están enfermando e infectando nuestro cuerpo? Si tenemos una partícula sólida que se encuentra acá, que pudiese ser por ejemplo una bacteria, claramente no sería conveniente que esta bacteria entrara al interior de la célula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, algunos glóbulos blancos van a generar anticuerpos. Estos anticuerpos van a empezar a rodear y a envolver la bacteria. Al rodearla y envolverla, se torna rugosa. Como se torna rugosa, tiene un mejor contacto con la membrana. Así que, como se vuelve rugosa y tiene mejor contacto con la membrana, se activa de mejor forma los receptores y finalmente entonces se logra capturar esta gran partícula. Cosa importante entonces, aquellas células que logran hacer la fagocitosis son solamente los macrófagos y los leucocitos, y a este proceso le vamos a llamar la opsonización, es decir, cuando la fagocitosis está intermediada por la presencia de anticuerpos, se llama opsonización. Eso, muchachos, eso ha sido todo entonces en cuanto a la clase y un pequeño repaso rapidito de lo que son las células y sus diferentes funciones. Eso, muchachos, que estén muy bien, cuídense, éxito y nada, sería todo. Nos vemos. Chao, chao, chao.